Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy le venimos a hablar de sangrado uterino normal. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Primero que nada, de hablar de las bases del ciclo menstrual, la definición de qué es un sangrado uterino normal, la clasificación según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, cómo podemos hacer un diagnóstico y cuál es el tratamiento inicial del mismo. Antes de esto, como anteriormente lo mencioné, tenemos que recordar las bases del ciclo menstrual, la cual va a haber una regulación a nivel central dada por el hipotálamo, la cual me va a liberar la GnRH, que me va a estimular la adenohipófisis, dando una producción de FSH y LH, a su vez que me van a estimular a nivel gonadal para la producción de estrógeno o progestágeno, dependiendo en el momento del ciclo que esté. Esto a su vez me va a favorecer a dar una maduración a nivel del ovario, de los folículos, que se dé un reclutamiento, una selección de uno de los folículos para que posteriormente se dé la ovulación, se cree el cuerpo lúteo y si no se da una fecundación, posterior de todo este episodio, inicie el siguiente ciclo con la menstruación. A nivel endometrial, recordemos que inicialmente tenemos una fase proliferativa y posterior de la ovulación una fase secretora. La fase proliferativa va a iniciar con la menstruación, posteriormente con, como su palabra lo menciona, una proliferación a nivel endometrial. Posteriormente, gracias a la injerencia de la progesterona, me va a dar una estabilización a nivel endometrial. Se van a hacer más tortosas esas glándulas, producción de vacuolas a nivel de estas glándulas y si no hay una fecundación, como anteriormente lo mencioné, se va a dar la menstruación posteriormente. Entonces, con lo anteriormente mencionado, ¿qué es una menstruación? La menstruación es todo aquel sangrado uterino que va a estar siempre precedido de una ovulación, que actualmente está descrito por la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que va a tener unos parámetros tanto de su duración, su variabilidad, su cantidad y su regularidad, que ahorita más adelante voy a mencionar. La nomenclatura, anteriormente se hablaba de muchísimas palabras como la polimenorrea, la oligomenorrea, la hipermenorrea, la hipomenorrea, que eran muy ambiguas, que todos no hablábamos el mismo lenguaje, era difícil aprendernos la nomenclatura y adicional que era muy difícil tener un lenguaje uniforme, ya que algunos lo utilizaban tanto como síntomas, signos o como diagnóstico, imposibilitando la publicación de algunos trabajos o estudios sobre este caso. Por tal razón, no debería ser utilizado actualmente. Por esa razón, en el 2011, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia se reunió y trató de hacer un consenso con múltiples países para tratar de hacer más simple y básico para describir el sangrado uterino normal, siempre teniendo en cuenta que realizaron un debate internacional para discutir los límites normales y la gama de normalidad relacionada con los patrones del trastorno menstrual, la necesidad de sustituir términos claros y sencillos para todos hablar un mismo lenguaje y la definición de un sangrado uterino normal, llegando en consenso de que cuando hablamos en frecuencia, una paciente normal está descrito que tiene una frecuencia entre 24 y 38 días que puede aparecer la menstruación. Si es menor de 24 días, hablamos que es frecuente. Si es mayor de 38 días, hablamos que es una paciente infrecuente. La variabilidad, ellos mencionan que la normalidad de variabilidad está entre 2 y 20 días. La duración está descrito que puede durar entre 4.5 a 8 días y el volumen está descrito que debería ser lo normal entre 5 a 80 ml por ciclo. Siempre recordando que la duración menor de 4.5 es corta, si es mayor de 8 días es prolongado y el volumen, si es más de 80 es abundante, si es menor de 5 es escaso. Entrando en materia, ¿qué es un sangrado agudo o un sangrado uterino normal agudo? Es todo episodio de sangrado abundante que es de gravedad suficiente que lo considere el médico, que requiera la intervención inmediata del mismo para evitar alteraciones o compromiso del estado hemodinámico de la paciente. El sangrado uterino anormal crónico es todo sangrado del cuerpo uterino que es anormal,
que puede ser anormal en volumen, en regularidad o temporalidad. Puede ser uno de ellos o que los tenga todos, que ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses. Y el sangrado intermenstrual es el que ocurre entre menstruaciones claramente definidas con su ciclosidad y que es predecible. Por esa razón, la Federación Internacional lo clasifica según su etiología en el acrónimo PAL-COEIN, recordando que el PAN son todas aquellas causas estructurales y el COEIN son todas aquellas causas no estructurales. En las causas estructurales está descrito que son causas que pueden ser evidenciadas a través de estudios de imagen, como la ecografía, la histeroscopia o la resonancia magnética. Y las causas no estructurales son todas aquellas causas que no tenemos una causa aparente a nivel del cuerpo uterino. Recordando que el sangrado más frecuente que se puede presentar en las pacientes con causas estructurales son alteraciones en la duración y el volumen, aunque hay algunos casos que pueden cambiar, pueden ser excepciones. Y el patrón más frecuente en las pacientes con las causas no estructurales son alteraciones en la regularidad, que pueden ser pacientes que presenten sangrados infrecuentes. Hablando de las causas estructurales, como anteriormente mencionamos, el acrónimo PAL, que va a estar dado por pólipos, adenomiosis, leiomiomatosis y malignidad. Primero hablaremos de los pólipos. Los pólipos no son más que excrescencias de hiperplasia benigna de las glándulas y del estroma que pueden ser únicos o múltiples. Pueden estar pediculados o sésiles y pueden ser de diámetros variables. El diagnóstico principalmente está dado por sospecha clínica. Son aquellas pacientes que pueden presentar un sangrado intermenstrual o pueden presentar sangrados abundantes o prolongados. También está descrito que pueden presentar sinusorragias. ¿Por qué hago estas diferentes acotaciones? Porque dependiendo del número de pólipos que tenga la paciente, es la característica clínica que va a aparecer. Aquí hablamos de la sección de la regla que anteriormente les mencioné, que los pacientes con causas estructurales iban a ser abundantes y prolongados. En este caso, si es una paciente que tiene uno o pocos pólipos, no va a alterar su cuantía y su duración. Va a ser principalmente aquella paciente que acude a la emergencia por presentar un sangrado intermenstrual. Adicional, aquellas pacientes que presentan sinusorragia, no es más que podemos evidenciar esos pólipos a nivel endocervical que son bastante friables y pueden sangrar con las relaciones sexuales, con el roce del glande. También podemos realizar el diagnóstico con ecografía transvaginal, simplemente con sospecha al evidenciar una línea endometrial aumentada, irregular, o en este caso, como evidenciamos en la imagen, una presencia de una imagen polipoidea que nos hace sugerir el diagnóstico de un pólipo. A través de la histeroscopia, que es el gold estándar, que nos sirve tanto diagnóstico como tratamiento, vamos a evidenciar imágenes sésiles, nacaradas, que podemos realizar de una vez el tratamiento gracias a que podemos realizar resectoscopia. La categoría de A, que sería la adenomiosis, es aquella hipertrofia uterina que presenta restos de endometrio a nivel del espesor del miometrio, perdiéndose la interfase unión miometrio y endometrio. Siempre vamos a realizar el diagnóstico por una sospecha clínica, ya que es aquella paciente que nos acude con un sangrado uterino normal prolongado y abundante, y algo que es muy característico de estas pacientes que no se presenta en las demás o no está descrito que sea característico en las demás es la dismenorrea, es el dolor con la menstruación. Adicional a eso, al examen físico podemos evidenciar un útero aumentado de tamaño, de consistencia blanda y superficie totalmente lisa. Siempre haciendo el diagnóstico certero es la histopatología. La leiomiomatosis es la patología de tumoraciones benignas más frecuente del cuerpo uterino. Son aquellos tumores benignos de serie mesenquimatosa que se originan del músculo liso uterino y contienen elementos conectivos fibrosos. PAL-COEIN lo categoriza o lo clasifica en una numeración desde el 0 hasta el 7, recordando que el 0 es lo que está intracavitario a nivel submucoso y el 7 es lo que está más externo, subseroso. Para contexto, siempre recordemos que va a ir en ascenso, desde el 0 hasta el 7. Aquellos miomas que ocupan todo el espesor del mismo lo podemos catalogar como de 2-5, que me habla que es un mioma transmural. En el contexto, lo que solicitamos en el caso de ustedes es que tengan en cuenta que los miomas los podemos clasificar como submucosos intramurales,
subserosos o transmurales. Adicional, según la clasificación FIGO, como anteriormente mencioné. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la leiomimatosis? Es por una sospecha clínica, aquella paciente que me acude con un sangrado uterino normal, que va a ser abundante y prolongado, dependiendo de la ubicación de los miomas, y puede presentar sí o no dolor pélvico. Esto es controversial. ¿Por qué? Porque los miomas como tal no van a doler. Lo que puede presentar dolor es en aquellas pacientes, como en el caso de la imagen, aquellas pacientes que tengan miomas subserosos que pueden hacer compresión a vísceras vecinas o a su vez que presenten degeneraciones de los miomas, torsión o necrosis. Siempre recordando que los cuadros clínicos que me pueden causar sangrado uterino normal son aquellas pacientes que presenten miomas submucosos, ya que me aumenta la superficie de descamación del mismo, o los intramurales, porque me van a dar una alteración a nivel de la contractilidad del miometrio. Vamos a ver al examen físico una paciente que tiene un útero aumentado de tamaño, que su superficie va a ser lobulada y su consistencia va a ser bastante dura o va a estar aumentada de lo normal. A la ecografía podemos evidenciar una o múltiples imágenes hipoecoicas o isoecoicas o hiperecoicas, dependiendo si presenta o está acompañado de alguna degeneración, que me van a deformar esa arquitectura del miometrio y me van a hacer unas imágenes de forma lobulada que van a ser fácilmente visibles a través de la ecografía y podemos ubicarlos dependiendo del lugar que esté. Adicional a eso tenemos la herramienta de la esteroscopia, principalmente cuando son casos de miomas submucosos, o la paroscopia cuando son el caso de miomas subserosos, que evidenciamos la deformidad del cuerpo uterino. La categoría malignidad o hiperplasia, hablamos de cánceres de endometrio o hiperplasia endometrial, que actualmente recordemos que está dado por la clasificación de una hiperplasia benigna, un NIE, que sería una neoplasia intraepitelial endometrial, y el ADC. En estas pacientes vamos a tener siempre la sospecha del diagnóstico cuando son pacientes que tengan factores de riesgo, pacientes con obesidad o anovulatorias. Aquí entramos otra de las excepciones de esta categoría, porque en estas pacientes sí se va a evidenciar un sangrado abundante y prolongado, pero en este caso son pacientes que tenían antecedentes de unas menstruaciones infrecuentes. El diagnóstico va a ser por sospecha clínica, adicional de la sospecha clínica que anteriormente mencioné, en la ecografía, que evidenciemos alguna sospecha a nivel de la alteración de la línea endometrial, siempre recordando que la línea endometrial en pacientes en edad reproductiva, que es el caso de los sangrados uterinos anormales, algunas bibliografías describen que el límite es 14 y otras bibliografías describen que es 16 milímetros. Y adicional a eso, lo confirmatorio es la histopatología con la toma de una biopsia de endometrio o una biopsia dirigida gracias a la histeroscopia. Ya terminamos las causas estructurales, ahora vamos a hablar de las no estructurales, que sería el acrónimo COAIN. ¿Cuál es el acrónimo COAIN? La C de coagulopatías, la O de ovulatorias, la E de endometriales, la I de iatrogénicas y la N de no clasificables. Las coagulopatías siempre tenemos que tener en cuenta que es una paciente que acuda con un sangrado uterino normal desde su inicio de la menstruación. Debemos realizar un tamizaje, siempre interrogando a la paciente que si tiene antecedentes de importancia, tanto familiares como personales, que haya tenido antecedentes de equimosis, que haya tenido antecedentes de epistaxis, sangrados a través de las encías. Siempre va a estar asociado principalmente a enfermedades como la enfermedad de von Willebrand. También está descrito que puede estar asociado a la púrpura trombocitopénica idiopática o a la tromboblastemia de Glasman. Las disfunciones ovulatorias no es más que aquel sangrado uterino normal causado por trastornos endocrinos que alteran los mecanismos fisiológicos que controlan la función menstrual, que no están causados por alguna causa orgánica, ni genital ni extragenital demostrable. Son principalmente anovulatorias y la causa se puede englobar que pueden ser centrales o a nivel de gonadales. Centrales a nivel del hipotálamo está asociado en pacientes de alta competencia, en pacientes que están sometidas a estrés, trastornos de alimentación. A nivel hipofisiario está descrito que las principales causas son adenoma hipofisiario, la hiperprolactinemia. A nivel tiroideo está descrito que puede ser hiper o hipotiroidismo, principalmente más asociado el hipotiroidismo. A nivel suprarrenal
está descrito la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica y a nivel gonadal, a nivel ovárico, la principal entidad que me puede causar una disfunción ovulatoria es el síndrome de ovario poliquístico. La fisiopatología de por qué se presenta el sangrado por disfunción ovulatoria está dado gracias a las dos hormonas esteroideas, como es el estrógeno y la progesterona, que puede darse por supresión o disrupción. Cuando hablamos de supresión de estrógeno es aquella paciente que ha sido irradiada previamente o se realiza una forectomía, la cual causa un sangrado abrupto por el cese hormonal. Y la disrupción es aquella paciente anovulatoria que está sometida frecuentemente a alto contenido de estrógeno, que va a causar una irregularidad, una inestabilidad a nivel endometrial y causa un sangrado uterino normal. Los progestágenos, la supresión, una causa fisiológica que se podía mencionar de supresión de progestágeno es el cese de la producción cuando se da la luteólisis a nivel del ciclo menstrual, se da la menstruación. Y de disrupción son aquellas pacientes que son sometidas a anticonceptivos hormonales de progestágenos, que me pueden dar un sangrado gracias a la atrofia endometrial y presentan un sangrado uterino normal. Las endometriales, tenemos que recordar que este diagnóstico endometrial es un diagnóstico de exclusiones, aquella paciente que presenta un sangrado cíclico que no encontramos una causa orgánica y que no la podemos clasificar en ninguna de las otras causas, y se describe que es principalmente de alguna causa a nivel endometrial, que puede estar dado por la morfología anormal vascular, por defectos de coagulación local, porque se da una fibrinolisis aumentada, porque hay una secreción de heparina, hay una síntesis de prostaglandinas que me aumenta ese sangrado, o anomalidades plaquetarias, entre otras de las patologías que están descritas. La iatrogénica es aquel sangrado uterino normal que es causado por algo farmacológico, principalmente está descrito que son por esteroides exógenos que damos a las pacientes que puedan causar un sangrado uterino normal. En este caso se hace un paréntesis, ya que aquellas pacientes que toman anticoagulantes como warfarina, heparina o enoxiparina se van a extrapolar a una disfunción, a coagulopatías. No la vamos a catalogar como iatrogénicas. En el caso de que se esté utilizando fármacos que inhiban la dopamina, que me puedan dar una alteración a nivel central, o anticonceptivos que me den alguna disfunción, como el dispositivo intrauterino, sí está catalogado como iatrogénico. Y las no clasificables son malformaciones arteriovenosas o miometriales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del mismo? Siempre debemos realizar una anamnesis teniendo en cuenta los antecedentes personales, los antecedentes familiares de gran importancia, si ha tenido alguna patología o ha tenido alguna patología asociada de coagulopatías, de problemas hepáticos, alguna enfermedad infectocontagiosa, siempre recordando el tamizaje para coagulopatías, el examen físico, haciendo énfasis en la parte ginecológica, a qué edad fue su primera relación sexual, cómo son sus ciclos menstruales antes de que iniciara la patología y cómo son actualmente, si utiliza algún método anticonceptivo, la fecha de su última menstruación, el día del ciclo menstrual que se encuentra actualmente la paciente, si esa menstruación viene con dolor o no viene con dolor, el número de parejas sexuales que ha tenido en su vida, si ha tenido antecedentes de enfermedades inflamatorias pélvicas, la frecuencia con que tiene relaciones sexuales, si esas relaciones sexuales son dolorosas o no, y si ha tenido hijos, también deberíamos indagar cómo han sido sus embarazos anteriores y si ha tenido alguna complicación al momento del parto. Adicional a eso, tenemos que hacer una inspección general, una inspección de la glándula tiroides y las mamas, el abdomen, evidenciar si palpamos alguna masa a nivel de hipogastro o anexial. En la inspección del tracto genital inferior debemos evidenciar si hay alguna laceración, alguna patología vulvar o cervical que me descarte un sangrado uterino normal. Al examen bimanual de la pelvis debemos evidenciar el tamaño del útero y los contornos y la consistencia del mismo, y evidenciar el examen físico de los miembros inferiores. Herramientas diagnósticas o complementarias que podemos utilizar, como anteriormente les mencioné, el caballito de batalla de todo ginecólogo es la ecografía. Nos vamos a ayudar principalmente de la ecografía transvaginal para descartar patologías estructurales, y posteriormente hablamos de las no estructurales. Adicional a eso, si tenemos en nuestro centro asistencial histeroscopia y la utilización de paraclínicos. Los paraclínicos hay una gran batería que podríamos solicitar, siempre recordando que de primera línea deberíamos solicitar la beta-HCG para hacer un diagnóstico diferencial con
abortos y tiempos de coagulación para descartar algún problema de coagulopatías. El tratamiento del mismo, tenemos un tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Los médicos están descritos los AINES, los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, hormonales, entre otros. Y los quirúrgicos tenemos el curetaje, ablación, miomectomía, polipectomía y en última opción la histerectomía. En la parte de tratamiento médico hormonal tenemos el tratamiento con estrógenos, progestágenos o combinados. Los estrógenos me favorecen a la coagulación, me favorecen a la vasoconstricción, una regeneración endometrial. Los progestágenos me van a favorecer a la 17-beta-hidroxideshidrogenasa y me inhiben los receptores de estradiol a nivel nuclear. ¿A qué dosis vamos a utilizar los estrógenos? Si vamos a utilizar estrógeno quino conjugado, vamos a utilizarlo a 25 miligramos cada 4 horas por 24 horas vía endovenosa. Eso es en aquella paciente que llegue en un sangrado uterino agudo. Posteriormente vamos a pasar a 1.5 miligramos de estrógeno quino conjugado o 2 miligramos de estradiol cada 6 horas, cada 2 o 6 horas vía oral y hasta iniciar un ciclo artificial. Si vamos a utilizar anticonceptivos orales, que es lo que actualmente tenemos en nuestro país, vamos a utilizar 25 microgramos de etinilestradiol BID o QID por 5 a 7 días y continuamos con anticonceptivos orales por 3 a 6 ciclos. Si vamos a utilizar progestágenos, tenemos la opción del acetato de medroxiprogesterona, una dosis de 5 a 10 miligramos día por 12 días. O si vamos a utilizar el acetato de medroxiprogesterona intramuscular, tenemos la presentación de 150 miligramos cada 3 meses, que sería el nombre comercial, el Depo-Provera. La progesterona natural, 200 miligramos día por 12 días. El acetato de norestesterona serían 2.5 a 10 miligramos día por 10 a 15 días. El dispositivo liberador de levonorgestrel, que más adelante mencionaré, y anticonceptivos que sean solamente de progestágenos, que sería de 20 a 25 de etinilestradiol más progesterona. Adicional a eso también podemos mencionar la GnRH y el danazol, también son un tratamiento hormonal. La GnRH no debería ser utilizado de primera línea para sangrados uterinos anormales agudos, ya que inicialmente puede exacerbar la clínica de la paciente. Este va a favorecer como tratamiento gracias a que va a dar un hipoestrogenismo, va a dar una atrofia endometrial y el 59% de las pacientes pueden presentar una mejoría del sangrado. El danazol es un andrógeno sintético, va a activar la antiestrogénica y antiprogestagénica, va a dar una atrofia endometrial y se da a dosis de 200 a 400 miligramos día. El SIU, liberador de levonorgestrel, no es más que un dispositivo intrauterino que va a liberar progestágeno, el levonorgestrel, a una dosis de 20 microgramos día el primer año y posteriormente a 15 microgramos día del segundo al quinto año, favoreciendo este mismo a una disminución de la síntesis de receptores de estrógeno, me va a estabilizar el endometrio a la acción de estrógeno circulante, me va a dar una atrofia endometrial, me va a dar una reacción decidual del estroma, aumento de la interleuquina y una disminución de la interleuquina F1, me va a dar una potencia de acción antiproliferativa y una disminución de excreción de factores de crecimiento local. A su vez, me va a dar un engrosamiento de las paredes vasculares, una disminución del número de arterioles espiraladas en la capa basal, trombosis capilar, un aumento de los polimorfonucleares de los linfocitos y de los macrófagos y necrosis estromal focal. Esto cabe mencionar que en este caso es para hacer una comparación de cómo son las características estructurales de un endometrio en una paciente que está utilizando un dispositivo liberador de levonorgestrel y una paciente que no está utilizando un dispositivo y no tiene ninguna injerencia hormonal, sino está con su ciclo normal. Evidenciamos que el endometrio está totalmente atrófico en las pacientes que utilizan un dispositivo liberador de levonorgestrel. El tratamiento no hormonal sería los AINES, que ¿por qué me favorecen? Porque disminuyen la enzima ciclooxigenasa, me van a disminuir las prostaglandinas, principalmente la interleuquina E2 y la interleuquina I2. Se evidencia que el 20 al 30% de las pacientes mejoran con el sangrado. El ácido mefenámico a dosis de 250 miligramos BID o QID, el naproxeno 250 miligramos y el ibuprofeno. Y finalmente, los antifibrinolíticos, que medicina basada en la evidencia ha demostrado que el que tiene una recomendación aceptada es el ácido tranexámico, a dosis de 1000 miligramos cada 6 horas vía oral por 5 a 6 días, o podemos, por su otra parte, si lo vamos a utilizar vía endovenosa con una dosis de ataque de 1 gramo vía endovenosa STAT y posteriormente 500 miligramos cada 8 horas, con una recomendación A en patologías endocrinas y C en disfunciones a nivel hematológicas.